esperanza, fe, milagros, vida, trabajo, familia, sanidad, gracia, alimento, bendición, fortaleza, confianza, avivamiento, altar de vida. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su podcast aquí en Altar de Vida. Recuerda que esto es Enciende mi Fe. Yo soy Junior y esta noche me gustaría recordarte algo muy importante que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Jamás, nunca te desesperes cuando no todos cooperan o salen las cosas como tú deseabas. Con los pocos decididos que haya, se hará la obra y por supuesto que habrá éxito. La multitud sin Dios es derrotada, pero la minoría, aunque sea uno solo, con Dios tiene victoria. Y recuerda que estamos en nuestra serie del Salón de la Fama. Continuamos en Hebreos capítulo 11, versículo 32, y así dice la bendita palabra de Dios. ¿Y qué más diré? El tiempo me faltará para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Así es. Vamos a seguir hablando de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Pero hoy en esta noche estaremos hablando específicamente de el primero mencionado en este versículo, que es Gedeón, el que abolla o rompe destructor. Gedeón fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento y su historia puede leerse completa en Jueces 6, 8. La señal que Dios le muestra: la derrota de los madianitas a manos de solo 300 soldados escogidos por Dios, que emplearon cántaros y antorchas, y la negativa de Gedeón a dejarse coronar. Primer intento por constituir la monarquía que consta en la historia hebrea. Son partes de la historia de este justo juez de Israel. En Jueces capítulo 6, versículo 12 nos damos cuenta de cómo es nombrado, cómo él es llamado varón esforzado y valiente. Estas palabras podrían sugerir que Gedeón ya se había destacado por su valentía en la guerra. En la declaración que se insinúa en el monte Tabor había ocurrido algún encuentro anterior con los madianitas. Cuando pasó esto, Gedeón ya no era joven, pues tenía un hijo mozo, tal y como lo vemos en Jueces capítulo 8, 20. El hecho de que tuviera muchos siervos y un criado que lo atendía personalmente, como nos lo dice en el capítulo 7 del versículo 10, podría indicar que era un hombre pudiente. Pero a pesar de ser un hombre aparentemente rico y reconocido, no pensó que fueran degradantes los humildes trabajos de un agricultor. Es digno de notarse que cuando Dios llama a un ser humano para realizar cierta tarea o para darle un mensaje del cielo, generalmente lo busca entre los que están ocupados, quizá en las tareas comunes, como los apóstoles mientras pescaban y los pastores mientras guardaban sus rebaños. Es mucho más probable que los visitantes celestiales busquen a personas ocupadas en trabajos honrados y no a ociosos, porque Dios no puede usar haraganes en su causa. Cuando nosotros observamos en Jueces capítulo 7 del versículo 1 en adelante, nos damos cuenta que la reducción del ejército israelita es algo muy significativo. Ahora que Dios ha despejado las dudas de Gedeón, estira su fe de nuevo, así como hizo encomendándole la misión después de darle la señal. Pone a prueba al mismo Gedeón que acaba de probarle a él. Esta sección está enmarcada entre dos referencias a la ubicación del campamento de Madián, al norte de Gedeón y debajo de él. La ubicación al final sutilmente anticipa la derrota de los madianitas. Entre las dos ubicaciones leemos 4 veces: Jehová dijo a Gedeón. Esto es de suma importancia, porque es Jehová
quien debe de hablarnos de una forma directa y constante a nuestras vidas. Cada mensaje incluye instrucciones para reducir el tamaño del ejército israelita, las cuales Gedeón sigue al pie de la letra. El cuarto mensaje recompensa la obediencia de Gedeón con una promesa de victoria. El ejército israelita se acerca al valle de Jezreel desde el sur, desde el territorio de Manasés. La ubicación exacta del manantial de Arod y de la colina de Moré se desconoce. Sin embargo, observamos cuáles son los síntomas, las características, las señales de debilidad. Por si las pudiéramos enumerar, mencionaríamos la cobardía, la mediocridad, el cansancio, el no ser sinceros y el tener una total falta de compromiso. Es por eso que debemos de destacar y mencionar: cuando muchos son pocos, es porque Dios está tomando en cuenta y en consideración lo que la minoría puede hacer estando de la mano de Dios. Esta es la historia de 300 hombres civiles y sin armas de guerra que derrotaron a un ejército de más de 120,000 hombres armados. Pero la victoria fue de Dios y Dios se la dio a ellos. Pero Dios no se la hubiera dado si no hubiera obedecido al pie de la letra del siervo del quien estamos hablando. Esto nos enseña que por grande que sea una empresa, si en verdad es de Dios, no nos desesperemos cuando no todos cooperan. Si en el proyecto no todos quieren colaborar, con los pocos decididos que exista, se hará la obra y se obtendrá el éxito. La multitud sin Dios es derrotada, pero la minoría, aunque sea uno solo, con Dios tiene una victoria contundente. Gedeón habrá oído con asombro que su ejército era demasiado numeroso. En ese momento eran 32,000 en comparación con los 135,000 madianitas. Sin embargo, Jehová quería darle la liberación de tal manera que no quedara duda alguna que era obra divina, no resultado de la fuerza israelita. Deseaba dejarlo sin excusa alguna para no servirlo. Aún así, Israel atribuyó la victoria a Gedeón en vez de a Jehová. Permitir que los temerosos vuelvan a casa podría ser una buena táctica, ya que el temor es contagioso. Tengamos cuidado de contagiarnos del temor, del miedo. Sin embargo, en este caso resulta en la pérdida de 2/3 del ejército. Tiemble es de la misma raíz del hebreo que Arod. En el manantial de temblor, los israelitas temblaban ante los madianitas. Algo en lo que tú y yo podríamos reflexionar. Gedeón se sentía bastante preocupado al ver que le quedaban solamente 10,000 milicianos. ¿Cuál sería su sorpresa cuando Jehová le dice que todavía eran demasiados? En el manantial de Arod, Jehová explicó a Gedeón cómo dividir a los 10,000 en dos grupos. Resultaron grupos de 300 y de 9,700. Gedeón seguramente esperaba que los 9,700 siguieran con él, era lo lógico. Habrá sufrido otra desilusión cuando Jehová escogió al grupo más pequeño. Por cierto, Dios prometió derrotar a los madianitas con este grupo, pero esta promesa estiraba en gran manera la fe de Gedeón. De todas formas, obedeció, despidiendo a todos menos a los 300. Algunos opinan que Dios escogió a los que lamieron porque se mantenían vigilantes, mientras los demás descuidadamente metieron sus caras en el agua. Es decir, los 300 eran más disciplinados. Otros opinan que eran más temerosos y que Jehová los escogió para demostrar que la liberación era de él. Todavía otros más opinan que fueron escogidos sencillamente por ser el grupo más pequeño. Esta cuestión se complica todavía más a la luz de la lectura cuando nosotros observamos en el que según los 9,700 eran los precavidos y los 300 metieron sus caras en el agua.
Sin embargo, el verbo traducido probaré, que encontramos en el versículo 4, es una manera de decir refinaré, sugiriendo que los 300 eran superiores. Así también en la primera reducción, los que se quedaron eran los mejores. Los 9.700 despedidos dejaron sus provisiones y cornetas. Por eso es que hay cornetas para todos. Tal vez los cántaros son las jarras en que los despedidos dejaron las provisiones. Podemos entonces concluir que ambas fuerzas eran desiguales. Los 300 de Israel frente al campamento inmenso de Madián. Esa misma noche mandó a Gedeón al campamento de Madián en el valle de Jezreel a investigar, pero le daban dos opciones a Gedeón. Si confía en la promesa divina, debe descender contra el campamento para entablar batalla contra él, sobre el tiempo pasado que ha entregado. Si tiene miedo, puede descender solamente al campamento para recibir otra señal que lo animará luego a descender contra el campamento. Jehová le da permiso para llevar consigo a Furá, así como permitió a Moisés el apoyo de Aarón. En contextos militares, cabe señalar que la palabra traducida criado significa paje o escudero. Aunque ya han dado varias señales contundentes, Jehová reconoce que la fe de Gedeón ha sido retada por la reducción de su ejército, de 32,000 a 300. Al ofrecer otra señal, manifiesta de nuevo su paciencia y misericordia para con Gedeón, y su determinación de ser fiel a su pacto con Israel, liberándolo completamente de la opresión. Gedeón escoge la segunda opción. En el capítulo 7 del versículo 12 se describe cómo le habrá parecido el campamento cuando iba descendiendo por la ladera del valle. Habiendo llegado a los puestos avanzados, prestó atención a lo que los madianitas conversaban, así como Jehová le había mandado. En el sueño que escucha, que oye, un pan de cebada derrumbó el campamento de Madián como una bola de boliche. La expresión traducida hasta el campamento es el mismo, vertida por contra el campamento. La cebada era la comida principal del campesino pobre de Israel. El pan rodaba porque descendía por la ladera del valle. Cuando llegó a la tienda, la principal, la del líder de los madianitas, el pequeño e insignificante pan la dejó completamente puesta hacia arriba. Gedeón habrá escuchado atónito la interpretación del sueño. Revela que los madianitas estaban preocupados por la convocación del ejército de Gedeón. El trastorno que el pan causó a la tienda anticipa la forma de la victoria. Gedeón cobra ánimo y confianza por esta señal. Se postra en adoración a Jehová y luego regresa para llamar a su pueblo a la batalla. Sobre el tiempo pasado, nosotros vemos cómo la primera vez en la que escuchamos a Gedeón hablar con tanta confianza es en esta ocasión. El madianita atribuye la derrota a Dios usando el término general sin precisar a qué deidad se refiere. Gedeón, en cambio, atribuye la victoria total y contundente a Jehová. Por lo tanto, nos damos cuenta que la obediencia tiene frutos. Gedeón siguió fielmente las instrucciones recibidas y el pueblo fue fiel a Dios. El pueblo obediente a su líder y su líder obediente a Dios. Sobre todo podemos aprender el ejemplo de Gedeón al decir: haced lo que yo hago. Qué diferente fuera si los cristianos pudiéramos decirle a cada nuevo creyente que nos imite y que haga como nosotros. Pero si no nos ajustamos primeramente a Dios, si nuestra vida no está completamente alineada a nuestro Padre, es mejor que nunca les digamos estas palabras a las personas que están viéndonos y están detrás de nosotros, pues sería desastroso. Gedeón tuvo que decirles así en obediencia a Dios, y nuestros líderes también tienen que decirle así a las personas que Dios permite que les acompañen en cada proyecto.
estar como seguidores en obediencia a Dios. Tú estás llamada y llamado a actuar como un verdadero hijo e hija de Dios. Recuerda que seguimos aprendiendo en este gran salón de la fama. Yo soy Junior y el deseo de mi corazón es que seas llena del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Esperanza, fe, milagros, vida, trabajo, familia, sanidad, gracia, alimento, bendición, fortaleza, confianza, avivamiento, altar de vida.